Quería empezar hablando sobre lo que es el concepto del empoderamiento en sí, porque quizás sea una palabra que genera incluso curiosamente cierta polémica. Y es curioso que hablemos de que una palabra pueda generar polémica, pero veis ahí algunas capturas de algunas opiniones sobre la palabra empoderamiento. No he puesto de quién son las palabras porque me resultan un poco opiniones quizás no del todo agradables, cuando a mí sí me gusta la palabra, ¿no? Entonces no hace falta decir quién las dijo, pero alguien que dijo odio la palabra empoderamiento, otra persona que haciendo referencia al empoderamiento de la mujer decía no creo en el empoderamiento, creo en la palabra igualdad, y un escritor que en una columna decía que hay palabras que le atraviesan los ojos y los oídos y que en cuanto le aparecen el espantoso empoderar y sus derivados empoderamiento o empoderador, interrumpe al instante el artículo del libro, por mucho que la Real Academia Española lo haya admitido en el diccionario. ¿Por qué este problema con una palabra? ¿No? Me ha gustado la cita que ha puesto el compañero, el doctor Era, sobre por qué da miedo las ideas nuevas. Podríamos decir por qué dan miedo las palabras que no son nuevas. La palabra empoderar ya existía en castellano, simplemente se le ha dotado de un nuevo significado, pero empoderar ya existía y por lo tanto podemos decir también empoderamiento. Hay gente que dice, no, es una mala traducción del inglés empowerment, pero realmente empoderar ya existía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empoderar o de qué hablamos cuando hablamos del poder? El poder en sí es la fuerza, el vigor o la capacidad o la posibilidad de hacer algo, pero también hace referencia al dominio, al imperio, la facultad o la jurisdicción que alguien tiene para mandar o ejecutar algo. Estamos hablando de poder, estamos hablando de control, de autoridad. Y empoderar es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido o bien dar a alguien la autoridad o la influencia o el conocimiento para hacer algo. Y yo pregunto, son preguntas que os lanzo. em, ¿Hay poder en la salud? ¿Hay poder en el sistema sanitario? ¿Y de quién debe ser ese poder? Si alguien tiene un poder en la atención sanitaria y viene otra persona, el paciente, por ejemplo, y se empodera en salud, hay otra persona, o quizás un profesional sanitario, que está cediendo poder. Em, si hay tanto resquemor hacia el empoderamiento en general como concepto en cualquier ámbito o hacia el empoderamiento en salud, es porque hay alguien que tiene miedo de perder un poder, de estar cediendo un poder. Son preguntas que yo lanzo porque me parece curioso que haya este resquemor, ¿verdad?, hacia los significados nuevos, en este caso, de la palabra empoderamiento, ¿verdad? Cuando realmente el empoderamiento en salud es un concepto que nos define la propia Organización Mundial de la Salud y lo define como el proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud. La Organización Mundial de la Salud, señores, no estamos hablando de una ocurrencia del posmodernismo o de una mala traducción del inglés. Estamos hablando de un concepto que en castellano lo hemos llamado empoderamiento y a día de hoy yo considero que tampoco es que haya otra palabra quizás que lo describa mejor. No pasa nada porque venga del inglés. El empoderamiento en su nuevo significado, porque insisto, en castellano ya existía, y luego hay conceptos que no existen necesariamente en todos los idiomas ni podemos recurrir a estas otras palabras, ¿no? ¿Y qué es lo que hace falta para que haya un empoderamiento en salud, en el cual las personas realmente, sean pacientes o sean personas que quieren estar más saludables, sin necesariamente tener enfermedad? ¿Qué es lo que hace falta para ese empoderamiento? Hace falta que tanto las personas individuales como las comunidades desarrollen habilidades para cuidarse mejor, más y mejor. Hace falta que las personas y las comunidades tengan acceso a la información y los recursos necesarios para poder tomar ese control, para poder tomar decisiones y llevar a cabo acciones favorables para su salud. Y luego también las personas y las comunidades necesitan la oportunidad de participar e influir en los factores que afectan su salud y bienestar. Y aquí estamos hablando directamente de gestión. No es tanto como todo por los pacientes, pero sin los pacientes, sino todo por los pacientes y todo por la población, pero contando con ellos. Habrá que preguntarles a ellos y también a los profesionales sanitarios qué hace falta para tener personas más saludables
y para que los pacientes puedan cuidarse mejor gracias también al apoyo de los profesionales sanitarios. He incorporado aquí este triángulo virtuoso de la salud, que como tal no existía, pero el otro día le hice una entrevista en el podcast de Slow Medicine Revolution a Laia Aguilar, que es matrona experta en lactancia, y ella hablaba de cómo en la lactancia hace falta un triángulo virtuoso, y yo lo trasladé, hice una analogía en la salud, ¿no? Y precisamente esa entrevista me gustó porque también una cosa que se ha hecho mucho es que a las mujeres también se nos ha restado mucho poder y mucho control en nuestros procesos fisiológicos, no solo en la salud, sino en aspectos como el embarazo, la lactancia, el parto. Parece que hay como esa especie de resistencia también a que las mujeres seamos poderosas y artífices de nuestra propia salud y nuestra propia fisiología, ¿no? Incluso cuando se habla de violencia obstétrica hay furibundos ataques diciendo eso no existe, eso es una chorrada. Bueno, hay mujeres que incluso hemos vivido esas experiencias y si las hemos vivido no hay que atacar a quien lo dice, sino ver, oye, pues si lo dicen será por algo. Habrá que ver cómo podemos hacerlo mejor. Pues en este triángulo virtuoso de la salud, lo que necesitan las personas es información y habilidades para tener estilos de vida más saludables, una tribu, una familia, una comunidad que también se apoyen y luego, por supuesto, ese apoyo, esa guía y ese papel principal de los profesionales sanitarios. Pero los profesionales no debemos estar en el centro de la atención sanitaria. A mí me gusta hablar de los niveles del empoderamiento en salud. Originalmente son 5, no he conseguido encontrar quién estableció esos 5 niveles. Yo he puesto uno más de mi propia cosecha. Y estos niveles consisten en que en un primer nivel el profesional sanitario, cuando hay que atender a una persona que tiene un problema con la salud, el profesional sanitario decide: María, tienes hipotiroidismo, tómate la pastilla y no se hace nada más al respecto. Y María no dice nada y se toma la pastillita. En un segundo nivel, el profesional sanitario sigue siendo el que decide todo y le explica la decisión a la paciente. Bueno, María, tienes hipotiroidismo, tómate la pastilla porque así te encontrarás mejor. Pero María sigue siendo un sujeto pasivo. En un tercer nivel, el profesional sanitario también decide, pero lo explica más y también incluso consulta con la paciente. Le dice, mira, tienes hipotiroidismo, te tienes que tomar esta pastilla, haremos estas revisiones, ¿qué te parece? Pero ahí pues se queda, hay una mayor comunicación, pero si la paciente no estuviera quizás de acuerdo o tuviera algunas propias ideas en este nivel, todavía el profesional sanitario tampoco estaría ahí en el encuentro, ¿no? En un cuarto nivel, el profesional sanitario y el paciente negociarían. El profesional sanitario se lo explica, la paciente dice, oye, ¿y de verdad me tengo que tomar esta pastilla? ¿Y no hay alguna otra cosa que podamos hacer? Y hay una negociación verdadera y se llega a un acuerdo, a un consenso. En un quinto nivel ya la paciente o el paciente se autocuida y puede llegar a resultarle incluso incómodo al profesional sanitario porque quizá llegue con un artículo que se haya leído o con un libro y diga, oye, pues me dices que tengo hipotiroidismo, pero yo quiero saber si es autoinmune o no. Y si es autoinmune, yo quiero saber qué más puedo hacer para estar mejor. Y no será que a lo mejor tengo enfermedad celíaca. Y esto puede resultar a veces incómodo porque los médicos tenemos muchísimas limitaciones, no sabemos todo. A mí me ha llegado a pasar muchas veces que llegan pacientes y me dicen cosas que yo no sabía y digo, pues mira, esto que me cuentas no me lo sé, me lo tengo que mirar mejor y bueno, pues en función de lo que me lo mire ya lo vemos, ¿no? Em, Esto no significa que llegue el paciente y diga, yo sé más que tú, y como yo sé más que tú, no te voy a hacer ni caso. No, es una negociación, no es una relación de igual a igual tampoco, es una relación asimétrica, pero en la que sí que se puede estar al mismo nivel en cuanto a comunicación y en cuanto a la toma de decisiones. Pero el profesional sanitario se hiergue más como esa guía, como esa ayuda, ese apoyo en la que de verdad el paciente tiene un papel activo. Yo he incorporado un nuevo nivel, que es el sexto, donde, porque conozco muchas personas que están en ese sexto nivel, donde es un paciente, una paciente que además estudia, se forma, incluso llega a estudiar una carrera dentro de las ciencias sanitarias y ayuda a otras personas. Ejemplos de esto son personas como Montse Reus, por ejemplo, que un paciente de hipotiroidismo Hashimoto estudió al final el graduado en nutrición humana y dietética
y está ayudando a cientos, literalmente miles de pacientes con hipotiroidismo a empoderarse en su salud, en este sexto nivel donde se ayuda a otros. Y igualmente no siempre a todos los médicos necesariamente les gusta que se llegue a este nivel, porque parece que efectivamente estamos cediendo una parcela de poder, una parcela de terreno que durante muchas décadas y siglos desde ese paternalismo hemos asumido que nos correspondía exclusivamente a los médicos. Y lo que debemos recuperar es esto, decía Gregorio Marañón, que la mejor herramienta del médico, cuando se lo preguntaban, doctor Marañón, ¿cuál es la mejor herramienta del médico? Y decía él, la silla desde la que puedo charlar con el paciente, hablar con el paciente, escuchar al paciente, donde el paciente me cuenta. Aquí vemos a dos personas mirándose a los ojos, está ese foco, esa atención que comentaba la doctora Montañés, el paciente está hablando, hay una actitud de escucha por parte del médico. No vemos tecnología, y no es que la tecnología sea mala, la tecnología es buenísima, salva muchísimas vidas, como decía el doctor Heras, eh, pero es verdad que también puede ser un instrumento deshumanizador, y cuando hay una falta de tiempo en una consulta, entra un paciente y el médico está escribiendo en el ordenador y apenas si levanta la vista para atender al paciente, estamos hablando de deshumanización y hay poca negociación y poco empoderamiento, vemos, ¿verdad? No estoy buscando culpas, sino que debemos buscar la responsabilidad y ver cómo podemos cambiar esa realidad. Aquí pensemos que los propios profesionales sanitarios también son o somos víctimas. Yo he trabajado muchísimos años en la atención sanitaria y los tiempos que se dan a los profesionales, en especial a los médicos de familia, son tiempos en los que es muy difícil humanizar, es muy difícil empoderar al paciente y es muy difícil trabajar con calidad. 3, 5 minutos por paciente en atención primaria, no hablemos ya de una atención telefónica, donde además no puedes tocar al paciente, como decía el doctor Gascón, es muy complicado, ¿verdad? Entonces ahora nos encontramos con una realidad como esa foto que ponía el doctor Heras, donde había muchísima tecnología y ahí en pequeñito salía el paciente. Pues ahora nos encontramos con que bueno, se ha pasado a una visión muy, la medicina más que arte, arte y ciencia y humanismo es una tecnología donde muchas veces en el centro hay un sujeto, datos biomédicos, resultados de pruebas, tecnología, donde realmente parece que a veces son más importantes las pruebas, es más importante la tecnología, es más importante un resultado que un sujeto sintiente, un sujeto pensante y un sujeto que puede hacer mucho por su propia salud, ¿no? Debemos cambiar esta realidad y volver de nuevo a la realidad donde incorporamos la tecnología, pero donde además seguimos, vamos a tomar ese camino de negociación, ese camino de empoderamiento, ese camino del autocuidado, ¿no? Y para esto hay un decálogo, una carta, que es un decálogo para el paciente empoderado, para el empoderamiento de los pacientes. Y son estos puntos que voy a poner, aquí son del 1 al 4 y el 6, una parte que es muy del paciente individual, soy más que mi estado de salud, esto es obvio. El otro día yo decía en una publicación de Instagram, donde yo decía, yo tengo mis problemas de salud también, aunque sea médico, es obvio, ¿no? Yo decía, yo no estoy enferma, no tengo una enfermedad crónica, yo lo que tengo es un estado variable de salud, a veces estoy mejor, a veces estoy peor, porque además soy más que mi estado de salud. Y luego es importante que cada persona tenga el empoderamiento que quiera tener. No todo el mundo a lo mejor quiere llegar al nivel 6 o al nivel 5, no pasa nada. A lo mejor hay gente que dice, oiga, doctor, haga usted y deshaga, que yo no quiero saber nada. Bueno, también es lícito, hay derecho a eso. Pero es importante que la opinión de cada paciente, como dice el punto 3, cuente a la hora de tomar decisiones sobre la salud, con la información necesaria en un formato comprensible, incluido el historial médico. Es importante que hablemos en un lenguaje que el paciente entienda y que además hagamos esa técnica del espejo y preguntemos, cuando el paciente nos cuenta cosas, le decimos, si yo he entendido bien lo que me ha contado, le pasa esto, esto y esto, porque a veces nosotros tampoco entendemos bien al paciente. Y luego le damos una información y le preguntamos, ¿ha entendido usted bien lo que le estoy diciendo? Le podemos dar libros, le podemos dar podcast para que se informe también. Y luego el paciente necesita el apoyo continuo para gestionar sus cuidados. Estos son puntos de la carta del decálogo este del empoderamiento del paciente muy individuales. Pero hay otros que son muy comunitarios, que implican al sistema sanitario, y es que el sistema sanitario debe promover de manera activa los conocimientos en materia de salud para todos. Para esto hacen falta más profesionales sanitarios en los ámbitos de la prevención también y del tratamiento, como son los nutricionistas, como son los psicólogos, como son los profesionales de la actividad física y del deporte, como son los dentistas.
Y debemos también medir la experiencia de la calidad sanitaria, de la asistencia sanitaria, es decir, debemos preguntarles al paciente, oye, ¿cómo lo estamos haciendo? Y hay instrumentos de medida sobre esto. Yo he dirigido una tesis doctoral que se defendió hace poco en la Universidad Francisco de Vitoria y mi doctoranda hizo su tesis sobre la asistencia, la calidad de la asistencia sanitaria en el VIH, y ahí se hacían cuestionarios a los pacientes para ver cómo lo estábamos haciendo, cómo vive la persona, que es la calidad de la asistencia que le prestamos. Y hablaba el doctor Eras de la gestión. Eh, los pacientes también deben poder participar en la evaluación y la planificación, por supuesto, haciendo unas vías, unos protocolos para esto, para que funcione mejor para todos. Hay que preguntarle a los profesionales y a los pacientes cómo podemos hacer un mejor sistema sanitario. ¿Puede ser por organizaciones de pacientes? Por supuesto que puede ser por organizaciones de pacientes, que deberían recibir financiación idealmente, pues, de entidades independientes que no tengan intereses económicos detrás, porque esto es lo que pasa mucho hoy. Por lo tanto, además, los propios pacientes querrían también un trato justo para el resto de pacientes, no solo para sí mismo. Equidad y empoderamiento van de la mano. Por eso, como decía el doctor Torres, necesitamos un cambio de paradigma, esto lo creo firmemente, y en la promoción de este cambio de paradigma yo me dedico muchísimo a la docencia, a la divulgación, a agitar conciencias ahí donde sea necesario. El proyecto de la slow medicine, de la medicina lenta, tuvo su inicio en Italia, pide una medicina respetuosa, justa y sobria, donde también hay una serie de 10 puntos que piden más tiempo, una atención individualizada y personalizada, esa autonomía y autogestión de la salud, ese empoderamiento en suma, para conseguir una salud positiva, que no esté centrada en la enfermedad, que tenga como objetivo conseguir una salud crónica para todos, que no sea solo reactiva cuando surge la enfermedad, que surja también esa prevención para cuidarnos a todos desde bien pequeños, desde el embarazo y desde antes del embarazo también, que se centre también en la calidad de vida, no solo en medidas biomédicas de cómo tienes una analítica, que sea una medicina integral, que incorpore, por supuesto, toda la tecnología, toda la farmacología, la cirugía que sea necesaria, la microbiómica, por supuesto, pero que incorpore también los saberes ancestrales de la fitoterapia, de la aromaterapia, si es necesario, por supuesto, los probióticos y la microbiómica, el mindfulness, la PNI, todas las herramientas que comentaba la doctora Montañés. Siempre el primum non nocere, siempre no hacer daño primero, primum non nocere. Compasión y compasión. Compasión, el de profesional, pero claro, nos queman mucho, es difícil mantener la pasión, y con la compasión sincera, porque delante tienes un ser sufriente y sintiente, y que esa tecnología siempre esté centrada en el ser humano. Todo esto también es empoderamiento, es humanización de la sanidad y es buscar un cambio de paradigma para una medicina más lenta. Por eso necesitamos todos, para no ser parte del problema, necesitamos ser parte de la solución. Decía Tom Stoppard que una actitud saludable es contagiosa, pero no esperes a tomarla de otras personas, sea un portador. Por eso el empoderamiento en salud también es contagioso, la humanización en salud también es contagioso. Este último par de años ha habido mucho miedo, lógico, muchas restricciones, muchas medidas que no han llevado a un empoderamiento de las personas. Por eso todos debemos ser parte del cambio, sea como profesionales, sea como sujetos sanos, sea como pacientes, y empoderarnos, tomar el poder, tomar el control y ser artífices del cambio, del tan necesario cambio de paradigma que queremos todos. Por eso me gusta mucho que estas jornadas también acaben con la palabra de un paciente, con José Luis Izquierdo, Mago More, ejemplo para mí, desde luego, de ser renacentista, si es que hoy en día alguno podemos serlo, ¿verdad? Y de paciente empoderado. Os invito también a escuchar nuestro podcast de Slow Medicine Revolution, donde hablamos más a fondo en el primer y el segundo capítulo sobre lo que es la medicina lenta, que es un movimiento que incorpora el empoderamiento y la humanización, una medicina más humanista, en suma.